Gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes. Bien, vamos a la palabra de Dios y vamos a hablar de un evangelio que les gusta a muchos, el evangelio de las Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 31. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, no porque sea la mejor, sino porque me gusta. Sencillamente me gusta más esa versión. Amén. Listo. Dice de la siguiente manera, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, desde el versículo 19 hasta el 31. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad. Vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Y allí en el tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy angustiado en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste en tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí. Ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico gritó: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán, por más que alguno se levantara de los muertos. Amén. Las parábolas tienen una particularidad. Tomen asiento, por favor. Las parábolas tienen una particularidad. Todas las parábolas obedecen a una situación en el ambiente. Es decir, Jesús mira que hay algo que está sucediendo en el ambiente, hay una pregunta o hay una situación, y en respuesta a eso Jesús siempre da una parábola. Las parábolas no son enseñanzas que sean, bueno, hoy vamos a aprender sobre el hijo pródigo. No, las parábolas siempre son en respuesta a algo. Decía mi Santa Madre, es un vainazo para alguien. Entonces, cuando usted lea una parábola, siempre busque en el texto el generador de la parábola. ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo? Para poder entender a quién le está hablando. Y en este caso de la parábola, pues la parábola tiene su generador. Usted ahí mismo en el capítulo 16, en el versículo 14, Evangelio según San Lucas, en el mismo capítulo 16 está por qué Jesús dijo lo que dijo. Bien, listo, ya tiene el versículo 14, dice: y oían también estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Es decir, lo que Jesús va a decir, lo que Jesús va a enseñar en esta parábola, lo que acabamos de leer, tiene su asiento
en los fariseos, que eran ávaros y que se burlaban de Jesús. Él lo está, amén, aleluya, gloria al Señor. Lo está diciendo por ellos. Ellos están sentados ahí, están escuchando a Jesús y se burlan de todo lo que Él está diciendo. Pero hay una característica que resalta de los fariseos: su avaricia. Y Jesús habla de ese tema. Por eso lo coloca en el Evangelio de las Lucas, porque vamos a hablar de plata. Amén. He titulado a esta palabra "A la puerta del infierno". ¿Por qué? Porque uno coge y lee el pasaje y una de las primeras cosas que uno se imagina, piensa o relaciona es que el pasaje tiene que ver con temas de infierno. De hecho, es uno de los pocos pasajes en la Biblia que habla del infierno. Del infierno no se habla mucho. Del cielo tampoco se habla mucho. De hecho, cuando a Pablo le dijeron, cuando Pablo subió al tercer cielo, Dios le dijo: no cuente nada de lo que vio, quédese callado, no diga nada. Bueno, Dios se reservó ese tema, y en este caso uno lo leería el pasaje y lo primero que uno piensa es eso, y se imagina a Lázaro allá como un pollo asado dando vueltas, perdón, al rico como un pollo asado dando vueltas allá, quemándose en el infierno, y uno dice, bueno, ¿y cómo terminó ese personaje allá en el infierno? Pues vamos a ver, vamos a meternos, a tratar de meternos en la mente, en el corazón del que se fue para el infierno, porque tiene unas características muy interesantes este personaje. Quiero que miremos la primera de ellas. Arranca este pasaje diciendo: había un hombre rico que vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Estamos hablando de un hombre que tenía plata. Vestirse de púrpura era muy costoso, muy caro. ¿Por qué? Porque el tinte púrpura es muy costoso, es de unos moluscos muy pequeñitos, y había que meterse en el mar y eso eran escasos, y conseguir el tinte para que la tela se convirtiera en púrpura era muy difícil, era muy cara esa tela. Entonces quien se vestía de púrpura tenía plata. Era algo así como para nosotros los hombres ponerse de corbatín, ponerse de frac. ¿Cuántos de los que están aquí tienen en su guardarropa un frac? No, casi nadie, porque es que eso es carísimo y eso casi no se utiliza. Pues este personaje todos los días se vestía lo más fino posible. Tenía plata y tenía posición. Y tras del hecho hacía banquete todos los días. Todos los días eran día del padre. Todos los días hacía banquete. Para eso se necesita tener mucha plata. La Biblia no nos dice si él consiguió la plata haciendo negocios, si fue una herencia, si fue, no nos dice de dónde sacó el dinero. Nos dice solamente eso: hacía banquete con esplendidez, comía bien. Desde el punto de vista meramente humano, el tipo tenía éxito en su vida. Y wow, no tenía necesidades, no tenía problemas, no tenía dificultades económicas, le iba bien, tenía plata para derrochar, hacía banquete todos los días. El hombre tenía la vida resuelta. Pero eso no es todo, eso no es todo. Aparte de que el hombre tenía mucho dinero, dice el versículo 24: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Padre Abraham. Estamos hablando de un judío, y un judío practicante de la ley, un hombre que reconocía a Dios como papá y a Abraham como padre. No estamos hablando de un impío, no estamos hablando de un que se fue al infierno por ser malo, por ser pecador, por ser un publicano, por ser una prostituta. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un hombre practicante que conocía de Dios, que sabía quién es. Y entonces ya uno le empieza a preocupar,
porque fue a parar al infierno. El tipo termina en el infierno y termina mal, termina muy mal. Fuera de eso, la Biblia nos dice en el versículo 25, en el versículo siguiente dice: pero Abraham le dijo, hijo. ¿Cómo le dice Abraham? No le dice, ¿y usted quién es? Que no lo conozco, pedazo de impío. No, le dice hijo. ¿Por qué? Lo conocía. Tenía una relación y por el cielo era reconocido como hijo. Oh, ¿cuál aleluya, hermano? Terminó en el infierno. Esa vaina me preocupa. Eso me pone a mí a pensar muchísimo, porque no estamos hablando de un impío, no estamos hablando de un hombre malo, no estamos hablando de un pecador. Estamos hablando de alguien que tiene una relación con Dios, una persona que conoce a Dios como Abraham y lo reconoce como padre, y el padre Abraham le responde hijo, porque tiene una relación con Dios. Que eso me preocupa todavía más, porque no estamos hablando de alguien malo, no estamos hablando de eso. Es más, seguimos mirando y dice el versículo 29, dice de la siguiente manera: y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Estamos hablando de un hombre que sabía quién era Moisés, que era la ley y que eran los profetas. Tenía 5 hermanos y un papá, y la familia conocía de la ley. No estamos hablando de un samaritano en el contexto bíblico, una persona que vivía fuera de Jerusalén. Estamos hablando de alguien que conocía la ley, conocía a los profetas, sabía quién era Dios, sabía de las escrituras, seguramente iba al templo y era cuidadoso de su fe. Nunca le faltó ni la comodidad, nunca tuvo necesidades. Siempre tuvo todo lo que quiso. Buen cristiano, iba a la iglesia. Y uno dice, ¿cómo una persona así termina en el infierno? ¿Cómo un hombre santo, entre comillas, en qué momento esquiva el camino y termina en semejante lugar? ¿Y por qué? Eso significa que cualquiera de los que están aquí está en el mismo riesgo. Está en el mismo riesgo. Lo que a él le pasó le puede pasar a alguien, porque estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hace que un ser que conoce a Dios, que conoce la palabra del Señor, que tiene comodidades, que vive bien, termina en el infierno? Pues vamos a mirar algunas cosas y algunas características que el mismo pasaje nos muestra. Lo primero, nos muestra una relación con Lázaro. Dice, pero es que no hay una relación con Lázaro. La Biblia dice que Lázaro era un hombre que estaba a la puerta de el hombre rico, un hombre pobre, un hombre enfermo, un hombre abandonado por la sociedad. Y la Biblia dice que estaba a la puerta y ansiaba saciarse de las migajas. Estamos hablando de un ser, no de un tipo allá de la guerra de Ucrania, al otro lado del planeta, que no sabemos qué está pasando. No estamos hablando de un personaje así. No estamos hablando ni siquiera de un hombre por allá lejos en, no sé, en el Catatumbo, por allá, de un campesino por allá que nadie sabe qué es el nombre. No estamos hablando de él. Estamos a alguien que está a la puerta, que lo veía todos los días, que cuando él salía a montarse en su carro,
elegante, para ir a la iglesia se lo cruzaba porque estaba a la puerta. Estamos hablando de alguien próximo. Estamos hablando de la realidad cotidiana de este hombre rico. Estamos hablando de alguien que seguramente con un movimiento de su dedo, de su mano, este rico podía cambiarle la vida a Lázaro. Estamos hablando, perdón, estamos hablando, perdón por mi garganta, estamos hablando de un personaje que está ahí, que está cerca. Dice que ansiaba saciarse de las migajas. Y ni siquiera las migajas le daba al rico. Ni siquiera eso era capaz. Estamos hablando de alguien que estaba mal, que sufría y que estaba cerca. Y que este hombre rico nunca en su vida fue capaz de ayudar. Estamos hablando de alguien enfermo, hambriento, solitario. Y este rico nunca le ayudó. Estamos hablando de eso. No estamos hablando de alguien lejano. Estamos hablando de alguien que lo veía todos los días. Estamos hablando del próximo. Estamos hablando de la señora de la esquina. Estamos hablando del vecino. Estamos hablando de alguien que está cerca. Estamos hablando de alguien que se convirtió en paisaje. Estamos hablando de alguien que se convirtió en algo que se veía todos los días y que desapareció de la vista de este hombre. ¿Podía ayudarlo? Sí, podía ayudarlo. ¿Tenía los medios? Sí, tenía los medios. Estamos hablando de las migajas de la mesa. Estamos hablando de lo que sobraba. Y este hombre nunca lo ayudó, porque se acostumbró al dolor humano. Se acostumbró a ver este miserable. Se acostumbró a ver a este enfermo. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de una situación difícil. Pero el asunto no se detiene ahí. Miren ustedes el versículo 20. Perdón, el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Se acuesta en la noche este personaje. Gracias, muy amable. Enviaron un Lázaro para que me trajera agua y me refrescara mi garganta. Gracias. Se acuesta en la noche este personaje y
por la mañana se levanta, uy, está haciendo como calor, huele como azufre, se murió y está en el infierno. ¿Qué es lo primero que piensa él? ¿Qué es lo primero que piensa él? Manda a Lázaro para que me sirva, para que me traiga agua. ¿Se está sumando usted al corazón de este personaje? Este personaje estaba acostumbrado a que todos le sirvieran por su poder, por su dinero. Estaba acostumbrado a tener esclavos, a tener siervos. Ese era su diario vivir. ¿Y qué fue lo primero que pensó cuando estaba en el infierno? Manda a Lázaro a que me sirva. Porque era un ser acostumbrado a eso, a que los demás tenían que hacer las cosas porque él era el de la plata, porque él era el poderoso, porque él tenía. Con el dinero humillo, compro lo que quiero. Así de que manden a Lázaro para que me sirva. Y estaba en el infierno. Y el pasaje sigue avanzando. Sigue avanzando. Y cuando le dice, mire, no hay posibilidades, no existe esa posibilidad, ¿qué es lo siguiente que dice? Manda a Lázaro a que le predique a mi familia. Por Dios santo, este hombre está en el infierno padeciendo lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano, y sigue pensando que Lázaro es su esclavo y que él puede mandarlo y puede decirle a Dios que él tiene que hacer por mí y tiene que hacer para mí. Estamos hablando de un ser que el dinero lo había enseñado y lo había acostumbrado a él a mandar y a tener autoridad y poder sobre los demás. No se arrepiente. Usted lee todo el pasaje de principio al final y no hay la más mínima sombra de arrepentimiento en el rico. No existe. No dice me arrepiento de lo que hice, quiero cambiar, no. Sigue y persiste en su pecado. Dice, pero ¿por qué es tan grave el asunto? Mire, el asunto es tan grave que en el pasaje Lázaro tiene nombre y el rico no tiene nombre. Porque a los ojos de Dios un personaje así no es conocido en el cielo. Lázaro sí es conocido en el cielo. Un personaje de este calibre no merece tener nombre en el cielo. Porque fue un personaje que se preparó para vivir en la tierra, y quien se prepara para vivir bien en la tierra termina en el infierno. Porque a los ojos de cualquier mortal de esta tierra, el hombre obtuvo dinero, poder y autoridad. Y mucho dinero y mucho poder y mucha autoridad. Y quien se prepara para tener eso en la tierra tiene el riesgo de terminar en el infierno. ¿Eso qué significa? Que alguien que tiene dinero está destinado para el infierno. No, espere un momento, yo no dije eso. Eso lo están diciendo ustedes y lo están pensando ustedes. Yo no lo pensé. El pasaje entonces indicaría que una persona con dinero está destinada al infierno. No hemos terminado todavía en el asunto. Estamos hablando de que este hombre nunca se arrepintió, nunca ayudó a Lázaro, porque él atentó contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él no entendió ese mandamiento.
para él no aplicó ese mandamiento. Él amaba a Dios, claro que sí. Iba a la iglesia, claro que sí. Conocía la ley, conocía a los profetas, sí señores. Lo sabía al derecho y al revés. Pero el segundo mandamiento nunca lo aplicó. Tenía a Lázaro ahí cerca. Con menos de nada de lo que él tenía, de todo el poder y la autoridad, podía hacer la vida mejor para Lázaro, y nunca lo hizo. Nunca mostró el amor de Dios a alguien que estaba cercano a él, porque se convirtió. Lázaro se convirtió en parte del paisaje de todos los días. En el ay, pobrecito, tenaz, y seguía derecho. Y cuando iba a la iglesia en su carro, lo veía a la puerta, muriéndose de hambre y de enfermedad, y nunca hizo nada. Para él la escritura no aplicaba esa segunda parte, amar al prójimo. Eso no existía para él. Nunca se arrepintió. Lo tuvo cerca, pudo hacerlo. No le costaba mucho, no le costaba demasiado, no le costaba nada. Y nunca ayudó, nunca le dio un poco de pan. Nunca dijo, hombre, venga, voy a llevarlo al médico, tengo un amigo médico que puede ayudarle. Venga, esta noche estoy lleno, me han traído mucha comida, toma, come esto. Nunca hizo eso por alguien, por él, por el que estaba cerca. Y aquí viene lo peor. Miremos los últimos versículos. Versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Quién para nosotros es el más famoso que se ha levantado de entre los muertos? Una persona como él nunca conoció a Jesús. Dijo: si alguien se levanta de entre los muertos, si Jesús mismo se le aparece, no se van a persuadir, porque no saben cuál es el verdadero evangelio. Porque el evangelio incluye el amor al prójimo. El evangelio incluye la generosidad. El evangelio incluye el amor por aquel que está desvalido, por aquel que está sufriendo, por el que tiene hambre. Eso incluye también el evangelio. Y dijo: no conocerán a Jesús. Si se levanta Jesús de los muertos, no lo van a reconocer. ¿Por qué? Porque el evangelio también es eso. Porque Jesús, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino desde el cielo. No le importó ser como Dios. Se hizo hombre para estar con nosotros y para limpiarnos y lavarnos del pecado. Él no se cerró en su cielo y dijo: ay, pobrecitos de malas que sufran. No, Él vino y nos salvó, se entregó por nosotros. Porque si nosotros no practicamos del amor de Dios, porque si nosotros no tenemos en nuestro corazón la compasión, no somos de Dios. No entendemos el evangelio, no hemos comprendido la cruz, no hemos comprendido la vida, no hemos comprendido el evangelio. Podemos venir a una iglesia, sentarnos aquí, sabernos la ley y los profetas, podemos tener todo el éxito en la tierra que queramos, pero si no amamos a nuestro prójimo, no hemos entendido lo que Dios tiene para nosotros. Porque si la misericordia no vive en nosotros, si el amor no está en nosotros, nosotros no somos cristianos, no conocemos a Jesús, no entendemos el evangelio. Por eso se fue para el infierno.
porque no lo entendió. Y aquí viene la primera pregunta que quiero hacerles a ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue generoso con alguien? No la responda, tranquilo, pero piénselo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio a alguien algo de pura generosidad, de la bondad de su corazón? Pastor, hace como, si es más de un mes, grave. Usted no ha entendido el Evangelio. Le tengo una muy mala noticia. Está siguiendo el camino del rico. Terminó muy mal. Porque el Evangelio, el segundo mandamiento es amar al prójimo como nosotros mismos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es tan serio el asunto que quiero citar para ustedes Primera de Juan capítulo 4 versículo 20, y si me lo colocan ahí para leerlo todos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Dice desde el 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso se condenó este personaje, porque nunca conoció a Dios, porque nunca fue capaz de amar a su prójimo como a sí mismo, porque no tuvo misericordia, porque no tuvo gracia. Ahora, no les estoy hablando de amar al prójimo que está por allá en la guerra, al otro lado del planeta, no. Tampoco les estoy diciendo de los que están abajo en el Putumayo, en el Caquetá, esa gente que sufre, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del que está cerca tuyo, de la señora de la esquina, que seguramente en su alma y en su corazón es un Lázaro, porque no tiene el mensaje de la salvación. Te estoy hablando del que te corta el cabello, que no es cristiano y que ansía saciarse las migajas porque su vida es difícil espiritualmente. Te estoy hablando de tu compañero de trabajo, te estoy hablando de tu compañero de estudio, del que está próximo a ti, que tiene en su corazón necesidad de Dios, y tú tienes la bendición de Dios en el cielo y no le has dicho nunca nada. Estamos hablando de eso, que no le has contado de todas las bendiciones que Dios te ha dado a ti, y de lo mucho que Dios te ha dado no has dado nada, no has compartido nada con otros. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu familiar que vive contigo, que es parte de tu cercanía y que nunca le has compartido el mensaje del Evangelio. De eso estamos hablando también. Pero estamos hablando de meterte la mano al bolsillo y de lo mucho que Dios te da, ayudar a otros. Siglo I de nuestra era, hubo una pandemia terrible. Durante esa enfermedad, la gente sacaba a los enfermos y los botaba a las calles a que se murieran. Si un padre de familia tenía un hijo y quería que fuera varón, pero era una niña, fácilmente la abandonaban. O si era un niño que tenía alguna dificultad o venía con algún problema físico, lo botaban a la calle.
¿Sabe qué empezaron a hacer los cristianos? Recoger esas personas. Las recogían. ¿Saben los romanos que empezaron a pensar y darse cuenta? Si yo un día me enfermo, yo quiero un cristiano en mi familia, porque me va a recoger. ¿Sabe qué decían los del Imperio Romano? Cuando yo sea viejo, yo quiero estar entre cristianos, porque ellos me van a acoger. Ellos no me van a abandonar, ellos van a estar conmigo. Por eso el imperio se doblegó ante los cristianos y la gente se convirtió al Señor, porque los miraban y decían: miren cuánto se aman. Porque el evangelio del reino de los cielos es el amor al prójimo. Si bien necesitan saber la palabra de Dios, también necesitan saber que Dios los ama, y nosotros somos embajadores del amor de Dios a ellos. Porque el mundo tiene que saber que alguien los ama, y no conocen a Dios, pero nos conocen a nosotros, y tienen que saber que el Dios que nos amó a nosotros también los ama a ellos. Por lo que la gente tiene que probar el amor de Dios, y así se convertirán y llenarán nuestras iglesias, porque sabrán que hay un Dios que los ama a través de nosotros. Me lo enseñó mi esposa. Los sábados pasaba siempre la persona que hacía aseo en la calle. Obviamente un empleado del gobierno tiene su empleo, pero es difícil, es duro ese empleo. Y cuando iba yo a comprar el pan, me decía: cómprese 1,000 pesitos más de pan, y se los daba a la señora que hace el aseo. 1,000 pesos, 500 pesos, no son nada, pero mostraban el amor de Dios hacia otras personas, hacia los que más necesitan y los que más sufren. El amor de Dios. A veces ni siquiera será dinero lo que necesiten ellos, a veces será una palabra, una compañía. En la iglesia tenemos un proyecto parecido al de ustedes, con los adultos mayores, y me gusta visitar a una hermanita de la iglesia. Está en un ancianato, ya está muy viejita, ya ni siquiera puede ir a la iglesia, ya no puede caminar. 1 hora a la semana me la paso con ella, hablando, orando, escuchándola, contándole de mi vida. Me fascina hacerlo, porque es el amor de Dios pasando a través de mí, dándosela a alguien que está solo. No es llevarle millones de pesos, no es llevarle la mitad de mi nevera, es compañía, es el amor de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Y esta nación debe conocer a los cristianos por el amor, porque aman a otros, porque se entregan, porque dan, porque son generosos con lo que tienen, porque son buenos. Por eso nos deben conocer. Vamos a orar en esta mañana. Seguramente a su mente ha venido alguien, un Lázaro que hay en su vida, y si no, es bueno hacer memoria. Pero vamos a empezar orando por esa persona. Pero usted se va a comprometer con Dios a ser generoso,
a mostrar el amor de Dios, a llevar este mensaje del Evangelio de esa manera. Padre Dios, tu palabra ha sido dada en esta mañana. Bendito Dios, muchas gracias, porque tocas nuestra alma y nuestro corazón con tu palabra, bendito Dios. Yo te pido, Dios Todopoderoso, por mis hermanos que están aquí, Dios, bautízalos en tu amor, bautízalos en tu gracia maravillosa y hermosa, bendito Dios. Llénalos de tu presencia hermosa, Dios. Señor, a los generosos, muéstrales el amor tuyo, pero que ellos también sepan del amor tuyo y lo den a otras personas. Señor, te pido en el nombre de Jesús que así sea. Señor, te pido por los Lázaros que están ahí, Señor, muéstraselos a los visibles, Señor, muéstralos y enséñanos a ser como tú, Dios mío, a entregar, a dar amor, a amar de manera como tú lo hiciste, Dios mío, en la cruz del Calvario, Señor. Una manera generosa, grande, poderosa y hermosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.